Secretario de Administración y Finanzas. Secretario, para que nos comente, por ahí había algunos problemas con algunos trabajadores que les descontaron. ¿Qué pasó con esta situación? Efectivamente, encontramos en la revisión que hacemos de manera constante de los saldos, encontramos que en la contabilidad teníamos saldos de deudores diversos, entre ellos préstamos a trabajadores, tanto de base como de confianza, de ambos, que en su momento se les prestó cuando la norma dice que se le debe descontar en 20 quincenas, se les prestó a plazos mucho más allá de ese tiempo. Trabajadores que tenían hasta 6 créditos personales encimados, montados, con saldos arriba de 100,000 pesos y que solamente se les descontaba 1,000 pesos a la quincena, sin intereses. Los trabajadores tienen derecho a que les demos un préstamo, pero todo tiene que ver en base a su capacidad de pago, y con base también en que puedan pagar en 20 quincenas. Yo creo que se abusó tanto del jefe que autorizó en cualquier momento este tipo de préstamos, como del trabajador que, sabiendo que le corresponde dar un abono muy superior a 1,000 pesos o 500 pesos quincenales, sabiendo que el importe de ese crédito o esos créditos no da para que se abone esa cantidad, se abusó y se convino de esa manera, de tal manera que sí hicimos algunos ajustes contra el fondo de ahorro y vamos a reestructurar sus créditos para que puedan dar otro abono en el aguinaldo y paguen lo más rápido posible, porque no es justo que mientras a unos trabajadores no les hemos dado algún crédito de este tipo, otros han abusado de ello con la complicidad de jefes de la administración anterior. ¿En qué tiempo fue secretario? En la administración anterior, así es. ¿Cuántos trabajadores estamos hablando? Estamos hablando de 50, alrededor de 50 trabajadores. ¿Y más o menos el monto total? ¿El monto total? El monto, pues, no te lo podría dar ahorita porque son montos muy diversos, pero sí generó inconformidad. Pero miren, yo le explicaba a una trabajadora el viernes, le dije, miren, finalmente es algo que usted tiene que pagar. Finalmente es algo que es un abuso y que si tomáramos las medidas con la norma en la mano, pues tendríamos una sanción para ambas partes, para quien autorizó y para quien consciente a su conveniencia que les cuente un poquito sin intereses, porque con esos saldos hay trabajadores que pagarían hasta en 7 años al ritmo de 1,000 pesos quincenales, ¿no? ¿Qué dependencias? De diferentes dependencias, pero lo tuvimos mayoritariamente aquí en la Secretaría de Finanzas. ¿Son trabajadores cercanos al sindicato, a las cúpulas? No, son trabajadores en general. Muchos son de la Secretaría a mi cargo, por lo tanto tenemos que poner el ejemplo nosotros. Entonces, ¿esta quincena se les descontó más o empezaron, digamos? Se les hizo un descuento mayor aprovechando que tenían el pago del Día del Burócrata para que no les afectara en sus ingresos quincenales, y se va a hacer una reestructura porque hay trabajadores de confianza, por ejemplo, que no tenían el pago del Día del Burócrata y están en esa misma condición. Se va a hacer una reestructura de acuerdo a la capacidad de pago y a los 20 meses y 20 quincenas y 24 quincenas para los trabajadores del magisterio, para ajustar en tiempo y que los importes sean con base a su capacidad de pago y en el tiempo necesario. Oiga, secretario, en relación a las personas que faltaron el Día del Burócrata, bueno, que ellos establecen que es el Día del Burócrata, ¿ya se están aplicando los descuentos? Sí, también lo hicimos partiendo de los reportes que nos dieron de las diferentes áreas. ¿Cuántos trabajaron? Mira, ahorita no, la verdad me agarraste aquí llegando, no tengo el dato, pero sí, incluso faltan algunos reportes todavía. Yo creo que en la siguiente quincena seguiremos haciéndolo, ¿verdad? Porque la quincena la cortamos siempre una semana antes. Si no nos llegan las incidencias a tiempo, las que siguen lo hacemos en la quincena que continúa, ¿verdad? Y de lo demás, ¿se cumplió con el pago? Sí. El día 15 fue el jueves.
Se cumplió con el pago de los 14 días restantes que faltaban del Día del Burócrata, en tiempo y forma. Estamos hablando alrededor de 40 millones de pesos, los que el gobierno del estado erogó sin mayor problema para beneficio de la burocracia. Menos los descontados. Sí, claro, quien tuvo ajuste, bueno, se hizo el ajuste. Pero son los menos, el menor número de trabajadores. Les decía, alrededor de 50 trabajadores que encontramos. Son más de 100 los que tenemos en esa condición, pero algunos o no tienen el beneficio del Día del Burócrata, son de confianza, o algunos sí tienen solamente un crédito y se va a ajustar nada más en el tiempo. Secretario, el gobernador anunció el día del informe de la rectora que se iban a apoyar a la universidad con 50 millones de pesos. Es correcto. ¿Este recurso de dónde lo sacan? ¿De la recaudación? Será de la recaudación. El señor gobernador, ahí yo estaba presente, me dio la indicación de manera directa de prepararnos con 50 millones de pesos que van a ser destinados a obras de infraestructura, no es para gasto corriente, porque se estaba hablando ese día de un recurso federal que se incrementó en un 80% del FAM para obras de infraestructura al interior de la universidad, y ahí fue cuando el gobernador dijo vamos a aportar nosotros también una cantidad que tendría que ser de recursos propios, porque los que se estaban hablando ahí son recursos federales, que son 22 millones de pesos. ¿A partir de cuándo sería este apoyo? En el transcurso del año, porque se tiene que ver todavía cuáles son los proyectos que tiene la universidad, revisar los presupuestos y hacer el proceso correspondiente de licitación de obra en su caso. Tendríamos que ver el mecanismo a través del cual se les facilitarían estos recursos, que serían recursos estatales estrictamente. ¿Qué es lo que más le ha generado al gobierno ingreso en cuanto a recaudación? ¿Qué impuesto o qué contribución